Vamos a estar hablando sobre un tema que para mí es un tema muy importante y ahora les voy a comentar un poquito más, pero que hace tiempo Dios puso en mi corazón estar estudiando un poco sobre este tema. Y vamos a arrancar con una pregunta. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Pensemos por un segundo, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Cuando pensamos en Evangelio, capaz decimos pues, las buenas nuevas. Pero ¿cuáles son esas buenas nuevas? Y voy a tratar de, tal vez, adivinarlo de algunos de los pensamientos que están teniendo. Que Cristo murió por nuestros pecados, que en Cristo hay redención, que nos salva de una condenación eterna, que nos reconcilia con el Padre. Y todo eso es verdad. Pero hay un detalle interesante. En Lucas 4:43, Jesús decía, es necesario que también a otras ciudades se anuncie el Evangelio. El Evangelio, decimos no, pero Jesús no había muerto todavía. ¿Qué iba a predicar? ¿Qué estaba anunciando? Como vimos, todo lo que mencionamos anteriormente está bien, es correcto, pero forma parte todo eso de algo mucho más grande. El pasaje completo dice, es necesario que también a otras ciudades se anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Jesús no vino a anunciar solamente perdón y salvación, sino vino a anunciar la llegada de un reino, el reino de Dios. Antes de continuar, vamos a tener unas palabras de oración. Le voy a pedir a Brisa, ¿se anima a orar? Padre, gracias por este día, gracias porque podemos estar en tu casa y gracias porque podemos cantarte y podemos escuchar tu palabra libremente. Te pido que nos ayudes a escuchar y a obedecer. Te pido que te ayudes a Santi también a dar mi mensaje, hables a través de él, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Jesús no paraba de hablar del reino de Dios. Este va a ser la primera parte, después en otros momentos cuando me toque predicar de vuelta lo continuaré, porque ¿cómo resumir en un solo mensaje qué es el reino de Dios? Hay mucha información, todas las parábolas, ¿no? El reino de Dios es semejante a un montón de información en cuanto al reino de Dios, pero agarré algunos puntos importantes para ver hoy. Jesús no paraba de hablar del reino de Dios, tanto que si vemos en los evangelios, Jesús menciona unas 120 veces el reino de Dios. Iglesia, la palabra eclesia ahí en el original, unas 2 veces. Para que tengan una idea de cuánto habló Jesús sobre el reino de Dios. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No está hablando de un lugar que se había acercado, sino está hablando de un tiempo, de un periodo. El reinado de Dios se había acercado, el gobierno de Dios se había acercado. Es un reino que irrumpe en nuestra era, en esa era y en nuestra era. El rey estaba anunciando que su reinado había llegado y en su muerte y su resurrección es que lo aseguraría en victoria. Pero vamos a ver algunos puntos en cuanto al reino de Dios. El primero, y esa vez puede sonar un poco confuso, es que es presente y futuro. Muchas veces cuando pensamos en el reino de Dios, yo por lo menos enseguida se me viene a la mente el cielo. Me imagino unos grandes portones, como vemos en los dibujitos, ¿no? Abriendo el cielo, el reino de Dios. Pero el reino de Dios es más que eso. El reino es ahora, pero todavía no. Y es ahí como una tensión teológica que hay. Es ahora, pero todavía no. Y ya vamos a ir explicando un poquito mejor eso. Por ejemplo, en Mateo 3, le voy a pedir que me acompañe en Mateo capítulo 3. El versículo 2. Ahí vemos a Juan el Bautista anunciando previo a Jesús, utilizando estas palabras similares. O sea, Jesús
estaría después utilizando las mismas palabras que usaba Juan acá. El reino de Dios se ha acercado. Pero en el versículo 10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Acá Juan está hablando de juicio. Pero, ¿qué pasa acá? Porque aparentemente, por lo que vemos que Jesús estaba haciendo, no era lo mismo que Juan estaba anunciando acá. Lo que ocurre es que Juan estaba esperando el reino de Dios en su plenitud. Por eso mandó a preguntar a Jesús en Mateo 11, dice, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Por qué? Porque según lo que Juan entendía de la ley, lo que iba a venir cuando el Hijo del Hombre viniera, cuando el Hijo de Dios viniera, lo que iba a ocurrir era mucho más de lo que estaba ocurriendo. Y todos los discípulos también, de alguna manera, los que estudiaban la ley, esperaban que hubieran más cosas. Y algo interesante es que Jesús en Lucas 4, 18 al 19 va a leer un pasaje de Isaías, que ahí también les invito a acompañarme. Isaías 61, 1 al 3. Si ustedes lo leen en Lucas, van a ver que hay a veces en la traducción parece un poquitito distinto, pero conceptualmente es igual. Es un pasaje de Isaías 61, 1 al 3, que Jesús va en la sinagoga allí, entre su gente, va a predicar. Y dice así, Isaías 61, 1 al 3. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y el pasaje sigue, pero Jesús paró acá la lectura. Jesús se paró acá. Y es como que nosotros fuéramos, no sé, se me ocurre el versículo del campamento, que lo conocemos, ¿no? Si pues bebéis o coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo y termináramos ahí, abruptamente, y quedaríamos esperando, bueno, ¿y el resto? Jesús paró acá la lectura. Y es muy probable que lo haya hecho a propósito, porque acá está marcando que hasta este momento es la primera venida, lo que Él vino a hacer, y después iba a ser el reino en su plenitud. Él acá entonces para esa lectura ahí, y ellos estaban esperando porque la parte favorita era lo que se venía, ¿no? Que acá dice, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ahí estaban todos, no esperaban esa parte, pero Jesús paró antes. Y ahí entonces está mostrando que la venida del reino iba a ser en dos etapas. Primero, una etapa de gracia y luego de juicio. Luego una etapa de salvación y luego de consumación. Incluso Jesús en una oportunidad en Mateo 8:29 se encuentra con unos endemoniados gadarenos y ellos allí le dicen a Jesús, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? O sea, como que Jesús había irrumpido antes de la plenitud del reino. O sea, el reino ya está, pero había un antes de tiempo. Ya está, pero no está en su plenitud. Vivimos entre la inauguración del reino y la consumación del mismo. O sea, el reino ya está, pero todavía no. Y es como esa tensión. O sea que el reino de Dios, Dios es rey, Dios gobierna, somos parte del reino de Dios, pero aún falta mucho por cumplirse para el reino de Dios esté totalmente consumado. Otro punto
que vamos a ver es que es un reino prioritario. Pasaje muy conocido, Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y este primeramente no habla como cuando uno va a hacer una receta de una torta, ¿no? Bueno, primero batir los huevos. No es un primero del paso 1, paso 2, es un primeramente de importancia. Lo más importante es el reino de Dios. Y todos vivimos de alguna manera en algún reino. En el reino del éxito, en el reino, muchas personas, ¿no? En el reino del reconocimiento, muchos buscando el reino del dinero, buscando el reino del entretenimiento, el reino de la comodidad. Pero aquello que gobierna tus decisiones revela quién es tu rey. Vivimos para un reino y mientras tanto hacemos muchas otras cosas más, ¿no? Tal vez si decís, yo vivo para el reino de Dios, pero tenés que trabajar, tenés que hacer tantas cosas más. O sea, vivimos para algún reino y hacemos muchas cosas más. Pero lo que nos preocupa y está presente en el fondo de nuestra mente siempre es el reino. Aquello que nos está preocupando siempre es el reino. Aquello que reina en nuestras preocupaciones y deseos refleja cuál estará siendo nuestro reino, tu reino. El reino de Dios entonces puede estar siendo tu prioridad o puede estar siendo esas otras cosas que haces mientras tanto. O sea, puedes estar sirviendo a otro reino y sin embargo estar haciendo cosas. Y no va en lo que hagas, sino en lo que es prioritario en tu corazón. Por ejemplo, el pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia, pero ellos estaban anhelando por Israel, anhelando por allí el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios en el templo. Salmo 137 dice, el versículo 1, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y si aún llorábamos acordándonos de Sión. Estaban ahí, tenían que vivir en Babilonia, tenían que hacer cosas en Babilonia, pero su mente estaba pensando, se sentaban en los ríos y lloraban. Estaban pensando en Sión. Nehemías tenía un cargo de gran influencia en el imperio, pero su mente estaba preocupado por Israel, por el pueblo de Dios, porque la ciudad estaba sin muros, porque la ciudad estaba desprotegida. Él podría haber dicho, mi cargo es muy importante, me exige mucho y me da lástima por Israel, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No puedo. Y nosotros podemos sentir lástima cuando vemos a personas a veces que están, digamos, invadidos, viviendo en la oscuridad totalmente, llenos de pecado, sin ninguna esperanza. Decimos, ay, qué lástima esta persona, qué lástima esta situación. Pero después nos ocupamos, tengo que hacer esto, tengo que hacer mandado, y se nos fue, al tiempito nos olvidamos. La lástima viene y va, pero que no es lo mismo que la carga, lo que le pasaba a Nehemías. Nehemías tenía carga. Pasaron meses y Nehemías seguía pensando y planificando qué hacer por Israel, por su pueblo. Sentía carga. Y la lástima es una tristeza, como decía, que va y viene, que nos olvidamos rápidamente, pero la carga está golpeando muy seguido la puerta diciendo, estoy acá. Y capaz decís, pobre gente, alguien tiene que hacer algo por esta situación. El pastor debería hacer algo por esta situación. Tal hermano, tales hermanos deberían hacer esto por esta situación. La iglesia tendría que hacer algo por esta situación. Y Dios te podría decir, te dice a vos, sos parte de la iglesia, sos un actor del reino. Y que podrías hacer algo también. Resumiendo, si no tenés carga por el reino de Dios, si no tenemos carga por el reino de Dios, es que estamos viviendo para otra cosa. Si no tenemos carga, si no hay carga por el reino de Dios, nuestra mente está en otro lado. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
El reino de Dios quiere ser nuestra prioridad. Dios quiere que el reino de Dios sea nuestra prioridad. Y vamos a ver también que es un reino progresivo. Acá tenemos otra parábola en Mateo 13, 31 al 32. Si quieren acompañarme, Mateo 13, 31 al 32. Mateo 13, 31 al 32 dice: Otra parábola les refirió diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Y, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Es un reino que empezó muy pequeño, ¿no? Con los apóstoles, los discípulos, y se fue expandiendo y se sigue expandiendo hoy en día cada vez más. Y a su vez es de bendición y resguardo para todos los que están cerca. Este crecimiento no ha dejado de ocurrir. A veces nosotros vemos, ¿no? Y hacemos tanto énfasis en la maldad que hay en el mundo, en todas las cosas que están sucediendo, en cómo cada vez la perversión es mayor, en cómo la maldad ha crecido. Y parece que, y si no ahora recordamos las campañas, decimos, las últimas campañas no venía casi nadie. Y parece que no, nos desanima. Y vemos cómo el mundo cada vez está peor y nos desanima. Pero el reino de Dios sigue creciendo. Esto debe ser de ánimo para nosotros. Sigue creciendo el reino de Dios. Aunque para nosotros tal vez no parece o no nos cuesta verlo, el reino de Dios sigue creciendo. Sigue ese árbol creciendo. Y debemos animarnos unos a otros con esta realidad que se sigue expandiendo. Marcos 4, 26 al 29, vamos a encontrar ahí, en Marcos 4, 26 al 29, otra parábola bastante similar a esta parábola que vimos anteriormente. Está hablando también de siembra, de semillas, de tierra. Dice Marcos 4, 26 al 29, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano llevan la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Acá dice, ¿no?, que el hombre siembra la semilla, se acuesta a dormir, se levanta el otro día, y en un momento se da cuenta que empieza a brotar. Él no tuvo que hacer más nada, ¿no? Esa semilla la sembró, ¿y qué pasa? Desde la superficie capaz que ve y dice, ¿será que quedó bien sembrado esto? No, pero la semilla está bajo tierra, lo que está pasando al comienzo está bajo tierra. Y pasará y dirá, ¿será que esta vez sale algo? ¿Será que esta vez sale algo? Pero está ocurriendo todo allí bajo de tierra. Hasta que sale el brote. Pero él no tuvo que hacer más nada. La semilla no era de él. Solo simplemente sembró y Dios es el que da el crecimiento. Dios proporciona la semilla y Dios da el crecimiento a esa planta. Escuchaba la historia de la vuelta del bambú, que parece que el bambú, cuando lo plantan, pasan no sé cuántos años que no crece de afuera, pero crece, parece que está años y años creciendo debajo tierra. Bajo tierra, no sé, como 5 años creciendo bajo tierra, no me acuerdo si era 5 años, pero era bastante tiempo, y de repente, de un momento a otro, empezaba a crecer con fuerza para arriba. Y así es el reino de Dios. A veces
Dios está obrando y nosotros no vemos. Tal vez cosas que hemos hecho, de hablar con vecinos, de poder hablar del Evangelio con personas y parece que no pasa nada, porque está bajo tierra. Y tal vez Dios sigue haciendo la obra allí. Hay un brote que puede germinar. El sembrador necesita ser paciente porque no sabe realmente qué está pasando. No sabe inicialmente si va a haber brote o no. Isaías 55, 10 al 11, yo se los leo igual, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla y al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. O sea, la palabra de Dios, esa semilla, va a hacer lo que Dios quiera. Va a hacer lo que Dios quiera. El crecimiento de esa semilla es la de Dios. La semilla la proporciona Dios. Pero Él nos ha delegado la responsabilidad a nosotros de sembrarlas, de propagar su reino. Romanos 10, 14 al 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Bueno, si alguno tiene agendado para ir a pedicura, cancele. Salga a evangelizar, acá dice que son hermosos sus pies. Chiste. Pero qué importante es entender que Dios no nos necesita. Somos incapaces, como las chiquilinas recién, ¿no? Somos incapaces. A veces no tenemos mucho para ofrecer, pero Dios quiere que nosotros seamos los encargados de transmitir el Evangelio. Si el reino entonces de Dios es progresivo, si la semilla crece, si Dios da el crecimiento, entonces nosotros somos los que tenemos que sembrar, los que tenemos que anunciar, representar al Rey e invitar a otros a rendirse ante Él. El reino no se expande por estrategia humana, pero Dios decidió que se expanda por la proclamación humana, por la proclamación del Evangelio. Así Dios lo quiso y lo estableció. Ahora se nos viene la campaña del 5 al 8 de marzo y vamos a acercarnos a las personas y decirle con el lema que votamos, ¿no? Hay algo más. Hay algo más. Hay algo más por el cual vivir. Y aquí entra algo que no podemos ignorar. Vivimos en un país que presume no necesitar de Dios. Uruguay dice, no necesito de Dios. Se jacta de eso. Pero también es uno de los países con mayor índice de suicidios de Latinoamérica, si no el mayor, no sé las estadísticas actuales. Y eso significa que la autosuficiencia nos llenó el vacío. ¿Cuál fue el tema de esta semana? El tema que estuvo en noticias y todo, por a ver si alguno sabe. ¿Cuál fue el tema? Los Terians. ¿No? No sé si escucharon, pero en Argentina se volvió famoso y acá llegó el tema que hicieron una juntada en la Plaza Independencia. ¿Qué son los Terians? Son personas que se autoperciben animales. Entonces veíamos muchachos jóvenes, hasta de adolescentes hasta 34 años, con máscaras corriendo como animales por la Plaza Independencia. Bueno, en Argentina era peor todavía. O sea, mordían gente, correteaban todo. Y nosotros decimos, ¿no? La primera reacción nuestra es, estamos todos locos. ¿Qué está pasando? Y hay gente que dice, ¿no? Bueno, de esto depende mi jubilación. Pero
entramos a ver y es otra vez las personas buscando algo más. Eso, que voy a decir, parece cosa de locos, son personas sin Cristo buscando algo más. Ya no saben por dónde buscar algo más. Y nosotros hemos encontrado ese algo más. Algo que nos da sentido, algo que nos dio razón de existir. Nosotros ya sabemos qué es, y no es una experiencia emocional, es el reino de Dios. Es un rey que comenzó a gobernar, y no podemos vivir como si no lo hubiéramos encontrado y reservarlo solo para nosotros. El reino de Dios es algo más, ese algo más que el mundo está buscando sin saberlo. El rey decidió que ese mensaje llegue a través de nosotros. Cuando un rey tomaba territorio, ¿no? Establecía embajadores y ellos no venían para sí mismos o en nombre de sí mismos, sino que venían a representar su gobierno, su reino. Y la iglesia no es espectadora del reino de Dios, sino que es un instrumento de avance del reino. Moody, uno de los grandes evangelizadores de años atrás, decía: la iglesia existe para sacar a los perdidos del mundo, no para hacer que los salvos se sientan cómodos. La iglesia existe para sacar a los perdidos del mundo, no para hacer que los salvos se sientan cómodos. Si no hablamos del rey, si no invitamos a rendirse al rey, si no anunciamos el reino, entonces estamos disfrutando de los beneficios del reino, cuyo propósito no estamos sirviendo. Dios no quiere que seamos solamente consumidores del reino, sino que quiere que seamos colaboradores del reino. Debemos ser colaboradores del reino. No fuimos salvos solamente para esperar el cielo, sino que para que otros sepan que hay algo más que una vida sin Dios, más que una vida sin sentido. Es algo más, no es una emoción, no es una reunión, no es la iglesia, sino que es el rey que ha comenzado a gobernar. El reino de Dios no solo vino a nosotros, ahora quiere ir a través de nosotros. No solo que nosotros tenemos el reino de Dios en nuestra vida, sino que quiere ir a través de nosotros. Dios está en misión y Dios no quiere solo que te quedes observando, Él quiere que seas parte de su misión. Me acuerdo que escuché una vez un juego de palabras, ¿no? Para estar en su misión hay que estar en su misión. Y es necesario que podamos realmente ser parte, ser sumisos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si fuera por eso, acá habrían unos cuantos futbolistas, si se tratara de mirar partidos, ¿no? A veces todos saben de fútbol, se sientan a ver fútbol, ¿no? Yo miro poco fútbol, pero igual a veces las pocas veces que miro hago comentarios. Y parece que sabemos todos, sentados viendo la pantalla. Decimos, no, pero acá mirá lo que hizo tendría que haber hecho esto otro. Y todo parece que sabemos. Pero no somos jugadores, simplemente estamos mirando fútbol. Y salir a la cancha, ser un jugador es salir a la cancha, jugar cuando se lo llama. Eso es ser un jugador de fútbol. Igual que ser cristiano, no es solamente observar lo que Dios está haciendo, es poder ser parte de la misión que Dios está haciendo. Si el reino es real, el evangelismo no debería ser opcional. Es coherente, es lógico, es lo obvio que deberíamos hacer. Pero es difícil y ojo, yo acá no lo estoy diciendo como alguien que lo tenga recontra superado. A mí el evangelismo me cuesta muchísimo. Y es algo que muchas veces le he tratado de escapar y he buscado, pero Dios nos llama a eso. Y cuántas oportunidades a veces perdemos. Yo les conté hace un tiempo atrás, la que fue tutor de mi tesis, hablando muchos días,
Y yo buscando la forma de hablarle del Evangelio, cuando lo llevo al tema, logro hablar, el hombre me empieza a hablar de arriba, me cortó el tema y no pude más. Al poco tiempo ya eh, no seguimos, se terminó todo, ¿no? Dije, bueno, nos quedamos en hacer un asado con el hombre, ¿no? Y ahí digo, ahí voy a tener mi oportunidad de poder hablarle, acercarle. Y al poco tiempo me entero que falleció. Una oportunidad que me perdí de poderle haber hablado de Cristo. Por, no sé, por siempre esperar el mejor momento. Había un cantante cristiano de los años 80 que decía, el mundo está viviendo en la oscuridad y la iglesia no puede pelear porque está dormida en la luz. Y nos pega duro ese tipo de cosas. Pero estamos a veces cómodos en la luz cuando el mundo se está perdiendo en la oscuridad. Charles Spurgeon decía, todo cristiano es un misionero o es un impostor. ¿Y cuántas veces he sido un impostor yo? Pero Dios de alguna manera me está diciendo, ya está, basta, basta. Y tenemos que decir basta y tratar de cumplir este llamado que nos hace el reino de Dios. Había una vez otro cristiano que iba a una cafetería todos los días y se compraba un café y tenían el mismo intercambio social, ¿no? Con la barista, la que estaba allí haciendo el café. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, lo mismo de siempre, sí, dale, gracias. Todos los días eso. Este hombre escuchó un día sobre la Gran Comisión y dijo, tengo que hablarle, tengo la necesidad, tengo que poder hablarle de Cristo. Entonces agarró y dijo, bueno, ¿qué le digo? ¿Cómo voy? Dijo, no, pero hay fila hoy, capaz que hoy no es el momento, y empezó a dudar, pero dijo, se le acercó y dijo, ¿cómo estás? Pero de verdad te lo pregunto, honestamente, ¿cómo estás? Y la muchacha le dijo, y no muy bien, tengo a mi madre internada, así que no muy bien. Dijo, ¿puedo orar yo por ella? Yo soy cristiano, ¿puedo orar yo por ella? Dijo, sí, claro. Y la muchacha le dijo ahí, yo sabía que había algo diferente en vos todas las veces que te veía, pero estaba esperando que dijeras algo. ¿Y cuántas veces se ve que somos diferentes, pero el mundo está esperando que digamos algo? Que digamos algo, que es la razón que nos hace diferentes. Y la pregunta es, ¿vamos a decir algo? Descubriremos que es algo más, descubrimos, perdón, es algo más, ahora nos toca mostrárselo a los demás, es algo más que a nosotros realmente nos cambió la vida. Dios nos anime, nos ayuda a cumplir nuestro deber, esta campaña que se viene, que no va a ser la campaña de algunos, es la campaña de todos, de toda la iglesia, de poder representar el reino de Dios y poder hablar a otros y confiar, y tenemos que tener fe, que puedan venir almas que a escuchar el Evangelio. ¿Por qué no? El Uruguay está difícil, sí, está difícil, pero el reino de Dios se sigue expandiendo. Así que confiemos, tengamos fe, oremos para que Dios nos use en medio de esta campaña. Esto es lo que quería compartir con ustedes hoy. Va a haber en otras oportunidades que hablar más del reino de Dios porque hay mucho, es un lindo tema.